Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. La asociación bancaria, el gremio que nuclea a los trabajadores de banco, está en estado de alerta porque están discutiendo paritaria y parece ser no que no le quieren aumentar, sino que le quieren bajar el salario. Claro, uno dice, hay pandemia, hay una situación económica irregular. Sí, pero la usura bancaria ha existido y existe siempre por la cantidad enorme de servicios que cobran los bancos, por la forma en que se ha estructurado el negocio de pagar poco al ahorrista y sacarle mucho al propio Estado cuando le presta el dinero, que la verdad que se tenga que discutir el salario es casi absurdo. Y diríamos todos, qué grande un gobierno que fije la usura y que reprima la usura como una actividad subversiva. Algunos sufren todo el tiempo los cortes de electricidad. Hemos escuchado más de una vez decir, ¿por qué no se nacionaliza definitivamente? Por ejemplo, la Ítalo, cuando era empresa del Estado, no tenía los cortes que hoy tiene Edesur, la empresa del amigo del alma de Macri. Y ahora Manzano compró Edenor, y entonces sale a decir una publicidad, la mejor energía, la de Edenor. Bueno, esperemos que no haya cortes. Cada vez que aumenta YPF el combustible, nos preguntamos por qué la propia empresa de bandera del Estado hace lo que hace. Y uno dice, bueno, antes era la Shell, antes era la ESO, que ya no existe, antes eran las empresas privadas. Y todos decíamos, ¿por qué no comercializa YPF todo el combustible? Y entonces evitamos que las empresas extranjeras se lleven su peculio. Qué grande sería el que pueda hacer esto. Hablamos de soberanía de Malvinas todo el tiempo, pero no hubo ningún gobierno que se le ocurriera echar al embajador inglés, o de hacer una reunión de gabinete en la Antártida para fijar posiciones, ya que hablamos de ciudades alternas. Cuando se discute condiciones de trabajo, los gremialistas sacan inmediatamente la ley de contrato de trabajo y dicen, con esto nosotros tenemos la protección, y está bien. Esa ley de contrato de trabajo no existió siempre, pero ahora existe. Y entonces podríamos seguir en estos ejemplos de lo que sería una gran presidencia si, por ejemplo, al grupo Bungibor se le dijera, señores, ustedes son socios de su versión económica, y no como ocurrió en el 90, donde se lo premió con el Ministerio de Economía. ¿O qué pensaríamos de un gobierno que diga, no solo no aumento la deuda externa, sino que la bajo? Le diríamos, qué maravilla, mirá qué Argentina estamos viviendo. Es casi un país de ilusión. ¿Saben que no? ¿Saben que todo esto que les estoy contando y muchas cosas más ocurrieron? ¿Saben que en la Argentina pasó esto y que no hubo un hombre que hizo esto, sino una mujer? Una mujer que todavía está esperando que se ponga su busto, que se le reconozca su presidencia, que hoy cumple 90 años. María Estela Martínez Cartas de Perón. ¿Usted no me lo cree? Mire, voy a repasar algunas cosas nada más para que sepan por qué vino el golpe de Estado de la Argentina. No por las cosas que se hicieron mal, que las hubo, sino por la enorme cantidad de cosas que se hicieron bien afectando los intereses que otros gobiernos nunca se animaron a tocar. Algunas se las puedo enumerar, otras seguramente se me van a escapar. Pero vaya pasando memoria, si usted vivió aquella época y si es más joven, entérese. Se nacionalizaron las bocas de expendio de combustible, es decir, YPF manejaba la caja. Todas las empresas extranjeras le quedó lo más caro, el cateo. Vayan y exploren los pozos petroleros, pero la comercialización era de yacimientos petrolíferos fiscales absolutamente nacional. Se sancionó
una decisión que provocó, por supuesto, reacción cuando se estatizaron los canales de televisión en manos de empresas privadas para que las programaciones tuvieran contenido nacional, y además de esto, también una enorme cantidad de emisoras que habían sido ilegalmente entregadas en distintos momentos. Pero además, se incorporaron al patrimonio nacional el canal 7 y 36 radioemisoras, como le decíamos, comerciales. Se nacionalizaron los canales de televisión 9, 11 y 13. También se nacionalizó Panamericana de Televisión, que era la única convertidora del ciclaje que existía en Sudamérica. Una editorial que estaba dando vuelta y que no sabía qué hacer, que era Codex, pasó a manos del Estado para que no cerrara. Se sancionó la ley de represión de la subversión, incorporando la represión subversiva económica, o sea, la usura, lo que hacen los bancos y lo que hacen las mesas de dinero. Se sancionó la ley de represión al narcotráfico. Se suspendió el negociado que permitía que durante 50 años se produjera la colada siderúrgica en manos de los brasileños, y se estableció que tenía que ser los argentinos los que manejaran la producción para el desarrollo siderúrgico argentino. Se declaró la nulidad de los contratos del Estado con la ITT norteamericana, la Siemens de Alemania, por mayores costos cobrados a Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Se suspendió el negocio de la Ítalo, que pretendía vender la empresa al Estado, la que debía atender transcurrido a partir de los intentos que habían hecho, y que sirvió una de las excusas para el golpe de Estado donde estaba metido Martínez de Oz. Se suspendió el negocio del Banco Popular. Se estaba negociando el Banco Popular argentino y otros bancos más que estaban siendo vaciados por empresas privadas. Se implementó el profesionalismo militar. Es decir, allí hay que recordar a Numa Laplane y al coronel Damasco, que participaron en esta organización. Se sancionó la ley de nacionalización de los depósitos bancarios. Todos los depósitos pertenecían al pueblo argentino, no se podía tocar el dinero en manos extranjeras. Y además, la anulación permitió el alevoso robo de todos los bancos en el año 2001. ¿Se acuerdan cuando se llevaron la plata? Bueno, habían volteado esta ley del gobierno de Isabel, y Fernando de la Rúa miraba para otro lado mientras se llevaban la plata de los argentinos. ¿Se acuerdan? Se decretó el arresto del directorio de Bungibor por estar subvencionando a la guerrilla. Se sancionó la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ustedes vieron que Cristina habla ahora de un sistema integrado de salud. Bueno, se había sancionado en esa época. Se sancionó la ley del contrato de trabajo, la 20.744, que todavía está vigente. Se proyectó la ley nacional de prensa para regir la ética y terminar con la falsa noticia. Podemos seguir todo el día. No se contrajo ningún empréstito y la deuda bajó de 8.000 millones a 5.000. Para ser precisos, 5.189. Se declaró prioritaria a todas las elecciones de autoridades nacionales, provinciales, municipales, mediante el decreto 620 del 13 de febrero de 1976. La reunión de la Convención Constituyente que decidía sobre qué constitución nacional queríamos los argentinos. Recuerden ustedes que habían violado la Constitución del 49, la habían dejado de costado, y el gobierno de María Estela Martínez de Perón le preguntaba a la sociedad, o le quería preguntar a la sociedad, con qué constitución se quería manejar. Se realizó una reunión de gabinete en la Antártida,
dando a conocer al mundo y dejando sentado los precedentes de que pertenecía a nuestro territorio y a la provincia de Tierra del Fuego. No se declamó, fueron y se reunieron en el gabinete y se trascendió en todo el globo que el gabinete de la presidenta argentina, primera presidenta mujer en el mundo, por otro lado, se estaba haciendo en la Antártida. Se interceptó un armamento destinado a la guerrilla que había venido de Gran Bretaña. Eran 180.000 proyectiles consignados a la embajada inglesa y remitidos de contrabando a la carga de un buque. Lo fueron a retirar ex custodios de Isaac Rojas y el destino era el Ejército Revolucionario del Pueblo. A partir de este tema que estamos hablando, toneladas de armas con el mismo destino fueron descubiertas en un avión de la British Caledonia, donde había contrabando de ametralladoras marca Stirling, por solamente nombrar algunos casos, y a partir de allí, en ejercicio de la presidencia de la República, María Estela Martínez le pidió, mediante la Cancillería, el retiro del embajador inglés de la Argentina. Lo echó. El 13 de enero de 1976 ocurría esto. La reacción del gobierno le respondió a la unilateralidad del Reino Unido de suspender las negociaciones sobre las Islas Malvinas y de enviar una misión Sexton para amenazar al gobierno argentino porque le habíamos echado al embajador pirata. Podemos seguir con más cosas. El golpe de Estado del 76 no fue por los desaciertos, que repito, había muchos, sino por los aciertos. Si hoy un gobierno hiciera todo esto o la mitad de esto, diríamos, estamos ante un gobierno de gran soberanía. Hoy en la soledad cumple 90 años la primer mujer presidenta del mundo, que asumió por el fallecimiento de Perón, después de haber integrado la fórmula, porque Ricardo Alfonsín no le permitió a Balbín ser el candidato a vicepresidente de Perón. Y allí vino la discusión, la tendencia lo quería Cámpora, y Perón entonces terminó aceptando la presión de la CGT, que le dijo, póngala a María Estela Martínez. El 4 de febrero de 1931 nacía en La Rioja. En el 38 se quedó huérfana de padre, que era un trabajador bancario justamente, y que tenía destino en la ciudad riojana. Parte de sus hermanos eran afiliados a la Unión Cívica Radical. María Estela Martínez vive a unos 30 kilómetros de Madrid, en la Villa Franca del Castillo, en soledad y alejada totalmente de la política, después de haber sufrido prisión, humillación y absolutamente maltrato de los golpistas que en un momento determinado hasta intentaron violarla. La señora María Estela Martínez de Perón hoy cumple 90 años. Si cualquier hombre hubiera hecho, o mujer, la mitad de lo que le acabo de decir, diríamos que estamos ante un gobierno de soberanía nacional. Bienvenidos a un programa con memoria.